Francisco, buenos días y un buenos días afectuoso a quienes escuchan Democracia en Quito y en el país. En la vida uno tiene que tener razones para votar a favor o para votar en contra. No importa con quién se vota, y ese es un tema que también ha sido cuestionado por algunos ingenuos o algunos hipócritas, y lo puedo aclarar perfectamente. Nosotros no podemos favorecer impuestos, porque los impuestos hace muchos años que no se devuelven al pueblo ecuatoriano en obras y servicios. Y por eso en 1998, y usted debe recordarlo, usted en aquella época estaba en el Congreso Nacional, firmamos por escritura pública un compromiso de no auspiciar más cargas sobre los hombros del pueblo ecuatoriano y especialmente de la gente pobre. ¿Cómo podemos votar por una reforma laboral que ha sido cuestionada por trabajadores y por empleadores? Necesaria sí, y lo podemos discutir en el transcurso de esta entrevista, pero no planteada en la forma como se ha planteado, porque rebajar jornada es rebajar sueldos, y si bien hay que reducir el tamaño del Estado, no se lo puede hacer con el sacrificio de inocentes en función de beneficiar a quienes no deben recibir remuneración por no ser necesarios ni útiles. ¿Cómo podíamos votar por una reforma o por una ley para disque organizar las finanzas públicas, cuando esa ley lo que hacía era legalizar o pretendió hacer era legalizar el atraco a los fondos del seguro que pertenecen a todos los ecuatorianos del sector público o privado que aportamos a esa institución una quinta parte de nuestro salario? ¿Cómo podíamos votar para que se legalice el que a todas las ciudades, Quito incluido, en IVA, el dinero de los ciudadanos, porque los municipios y los consejos provinciales y las juntas parroquiales son los ciudadanos, no se le entregue, se lo tomen y eviten obras y servicios? ¿Cómo podemos votar para que no se le pague a contratistas del Estado y a proveedores del Estado para que muevan la economía? ¿Cómo podemos votar para que las rentas, que no son dádivas, sino que por Constitución y la ley pertenecen a los GATS, se las apropien? Y eso sigue todavía, de manera que de eso debe responder la alianza, creo, gobierno, no nosotros. Usted me pide razones, ahí están las razones, quiere desmenuzarlas. Y le devuelvo algunas de sus reflexiones, señor abogado Nebo. Usted decía, hace 20 años firmamos por escritura pública, pero usted coincidirá conmigo también que 20 años han pasado y no es pues la actividad política o el Estado, y peor aún con estos 13 años, casi ya 14 que hemos tenido de revolución ciudadana. Creemos que sí se debe modificar la visión de Estado, y usted es un hombre que ha demostrado tener una visión de Estado moderna. Entonces, en vez de mejorar las leyes, simplemente decir no lo malo que han propuesto y no intentar mejorarlas para no caer en un acuerdo. Usted dice, algunos llegó a decir que no era un pecado ser correísta, pero sí hay que reflexionar sobre eso también, abogado Nebo. Bueno, usted me hace varias preguntas en una y le voy a devolver con respuestas concretas, con todo gusto. Primero, la ética no cambia, la ética es inmutable. Segundo, las condiciones no cambian. Cuando usted quiere un Estado eficiente, y en el mundo se ha probado, usted tiene que apuntarle al crecimiento. Usted tiene que apuntar menos impuestos, más recaudación. Está probado en el mundo. Yo lo hice en Guayaquil. Bajé 3 veces los impuestos. Me fui después de 19 años con impuestos más bajos de los que encontré. Y Guayaquil tiene el presupuesto efectivo más alto del Ecuador, la recaudación más alta, 97%, el menor gasto laboral, 15%, y la mayor inversión, 85%. Nosotros creemos en eso. Cuando usted es coherente, usted no puede cambiar. Hay que cambiar cuando las circunstancias hacen necesario un cambio. Segundo, ¿y usted siente que no han cambiado las circunstancias? No. Las circunstancias de convertir lo malo en bueno no han cambiado, y no pueden cambiar. Aquí hay no 20 años, muchos más años de una administración que tiene una visión distinta. Es necesario el equilibrio entre el Estado y la economía. Y más aún, para que haya superávit es necesario que la economía supere al Estado. Pero eso se busca
de otra manera. Se busca con crecimiento, no se busca con dilapidación que tenga que ser equilibrada con la exacción de carácter popular. Porque mire, bajar sueldos y bajar impuestos y poner impuestos es lo mismo. Es quitarle capacidad de compra al pueblo ecuatoriano. Y quitarle capacidad de compra es quitarle capacidad de una vida mejor. El que no compra produce un efecto. No hay ventas y no hay cobros. Y si no hay ventas y no hay cobros, entonces no hay IVA ni hay ICE. Y si no hay ganancias, no hay impuesto a la renta. ¿Y de qué vive el Estado? La gente cree que vive de los impuestos, los tecnócratas. No, el Estado no vive de los impuestos. Vive de lo que producen los tributos, que es otra cosa, de la recaudación. Revise las estadísticas del SRI. Mientras más impuestos, menos recaudación. Y cuando yo dije que ser correísta no es un pecado, lo reafirmo hoy día. Los pecados son de Correa, no son de sus partidarios. Y a mí que no me asimilen al señor Correa, a quien yo combatí de pie cuando tenía el poder, mientras otros se agachaban a limpiarle los zapatos y que ahora se hacen los bravitos. Así que las cosas son claras. Mire, la hipocresía es mala. Me comprometo a mandarle los documentos. Revise usted el debate de la ley humanitaria, 27 de abril. Allí votan por los impuestos los que ahora dicen que por ellos no hay impuestos. ¿Quién va a creer que creo y el gobierno no quisieron poner impuestos? Ahí está pues el voto del señor Castañere. Ahí está el voto del señor Callejas, distinguido diputado de Tungurahua, de Creo, junto al gobierno por los impuestos. Y revise en cambio el del 10 de mayo, segundo informe de la comisión respectiva. Allí está el voto de la señora Rivadeneira, de la señora Solís, del señor Mauricio Zambrano, del correísmo, con el gobierno, votando por los impuestos. Ahí nadie dice nada, nadie se asusta, nadie se preocupa, no hay corifeos. La ministra Romo tiene un cierre en la boca, pero cuando estos señores cambian de criterio y con una veintena de legisladores más votan con nosotros contra los impuestos, ahí sí hay un maridaje entre el correísmo y nosotros. No, mi amigo, el pueblo no es tonto. El pueblo sabe quién lo defiende y quién lo ataca. Y le vuelvo a decir, lo importante no es con quién se vota, es si se vota a favor del pueblo y por su conveniencia, o en contra del pueblo y por su perjuicio. Pero ahí usted ha dicho dos cosas que son importantes. La una, cómo se financia el presupuesto general del Estado, de dónde vienen los recursos que vienen vía impuestos. Lamentablemente el Estado tiene también el tema petrolero. Hemos vuelto a cifras que no son las recomendables para una viabilidad del Estado. Nos ha dicho de los municipios que tienen sus recursos. ¿Cuántos recursos realmente tienen los municipios que producen o que recaudan y no viven del presupuesto general del Estado, abogado Nebot? Bueno, yo le puedo hablar del municipio de Guayaquil, ni remotamente vive el presupuesto del Estado. El municipio de Guayaquil, lo que tiene como todo municipio es el 21% en su proporción, que no es la que le corresponde tampoco, dicho ese paso, como la de Quito tampoco corresponde aquí. Se habla mucho de bicentralismo y eso no existe. Analice el presupuesto. Y tiene el 10% de los ingresos no permanentes. Nosotros tenemos un presupuesto en el cual los ingresos del Estado apenas sobrepasan el 30%. Y déjeme decirle, no son ingresos del Estado ni del presupuesto. Son las rentas que el régimen de descentralización y autonomía le otorga directamente a las ciudades y a las provincias. De manera que en ese porcentaje el Estado es un recolector que no puede quedarse con la plata aduciendo su propia crisis. El resto para nosotros es gestión y mucho más del presupuesto. Nuestra alianza internacional y nacional con la empresa privada a nosotros nos permitió, por ejemplo, hacer un aeropuerto sin que cueste un centavo, que hoy día nos da 35 millones de dólares a la ciudad al año. Nos permitió generar recolección de basura a 35 dólares la tonelada, mientras que en otras ciudades vale 95. Nos permitió generar 48,000 viviendas, donde ganamos dinero en vez de perderlo y donde hicimos rentabilidad en vez de hacer flujo negativo. Nos permitió limpiar los goles y dragar el canal 98 kilómetros para hacer de Guayaquil
el puerto donde llegó hace poco el barco más grande de 363 metros de eslora y 14.000 contenedores que ha llegado a Sudamérica, sin un centavo del Estado. Eso se llama gestión, y eso es lo que debe hacer el Estado. Y dicho sea de paso, también le voy a mandar, Francisco, nuestra posición por escrito, donde están las que a nuestro juicio, no es infalible, pero hay un planteamiento, están las fórmulas para tener liquidez inmediata, tanto generándola como ahorrando, y están las fórmulas para hacer lo que hay que hacer con el Estado. Usted me habla del petróleo. Yo le digo respecto al petróleo, analice Colombia, cómo empezamos. Colombia con una producción minúscula, el Ecuador con una producción mayor. ¿Qué pasa hoy día? Nos aventaja Colombia. ¿Qué pasa en el Ecuador? Las perspectivas oficiales son de que los próximos 4 años va a decrecer la producción petrolera. Usted me está hablando de eficiencia, eso es lo contrario de eficiencia. Y podemos seguir hablando. Yo le voy a mandar los documentos. ¿Usted cree que el atraco al Seguro Social debe seguir? ¿Usted cree que el 20% del salario de los ecuatorianos debe servir en vez de dar salud que no hay? Préstamos que se están acabando, y ya voy a comentar eso, en vez de dar pensiones dignas, en vez de ser un capitalismo popular como es ese ahorro interno, estar al servicio del crecimiento de la economía, del empleo, y evidentemente a través del crecimiento de las rentas, ser lo que es. Mire lo que acaba de declarar el señor Troncoso, no yo, no un afiliado cualquiera, el gerente, el principal del BIES, el banco de nosotros, no es el banco del Estado. Ahí está el 20% de los salarios de los empleados públicos y privados del Ecuador. Acaba de decir, el Estado es el mayor deudor, no paga, no debería tener voto, pero tiene. Se han llevado miles de millones de dólares de los afiliados, y lo más triste y lo más grave, el 30 de junio tienen liquidez cero. Esa es la reforma que hay que hacer del Estado. Claro, pero cuando se plantea esa reforma, y claro, una de las cosas que se debate siempre es hay que eliminar el pago a la seguridad social, hay que pasarla más allá, no le paguen, el 40% no se pagaba. Este modelo de seguridad social, señor abogado Nebot, ha durado pese a todas esas metidas de mano. ¿No será bueno ayudarle a fortalecerse, a cuidarlo? Y como usted ha dicho, no es un tema... No, Francisco, no ha durado pese a las metidas de mano. Las metidas de mano han quebrado a los asegurados. No hay seguro ya. Y usted sabe que yo no soy un privatizador, yo no soy del que cree que se deben vender las empresas del Estado, ni soy de los que cree que se debe privatizar la seguridad social. Lo que se debe es tener una administración profesional, nacional o extranjera, de empresas especializadas que saben buscar seguridad, rentabilidad y liquidez al mismo tiempo. No puede ser posible. Esa plata es de los ecuatorianos que hemos aportado. ¿Dónde está esa plata ahora? ¿Qué existe en esa plata? Aquí acaba de pasar una pandemia. ¿Había equipos suficientes en los hospitales del seguro del Estado? ¿Estaban obsoletos los equipos o no estaban obsoletos? ¿Ha habido medicina adecuada para curar la crisis o no la ha habido? Entonces, aquí hay que hablar de eficiencia. La eficiencia no se logra esquilmando al pueblo para mantener la ineficiencia y la aspiración. Se logra haciendo lo contrario, fortaleciendo los ingresos populares, fortaleciendo al sistema privado, para que ese sistema, funcionando bien, alimente a un Estado a través de recaudaciones que deben ser empleadas con eficiencia y con solidaridad. Al menos esa es nuestra filosofía. Y le voy a mandar 20 o 24, no lo recuerdo exactamente, planteamientos nuestros desagregados, por lo que sí estamos dispuestos a conversar, siempre con quien sea que tenga un camino correcto. Si usted quiere un diálogo entre los que quieren esquilmar al pueblo y los que no queremos, el diálogo va a ser infructuoso, porque no puede haber un consenso, pues el consenso sería saquear al pueblo a medias, y no estamos de acuerdo con eso. Planteado así, yo estuve en la presentación de este libro casi biográfico presentado por dos colegas periodistas y le escuché hacer planteamientos de visión a largo plazo, pero la visión es a largo plazo que usted plantea, abogado Nebot, se topa con esta realidad, con la pandemia, con lo de octubre, y se topa con un tema que usted lo ha mencionado, que es la masa salarial del Estado. Y claro, dicen hay que reducirla.
se paga demasiado. Usted dice, no, no hay que reducirles la plata a los funcionarios públicos. Y mucha gente dice, oiga, esa masa salarial, con todos, policías, militares, médicos, maestros, todos, porque todos van a tener, pero al igual los municipios van a tener que revisar esos salarios. ¿Usted cómo enfrentaría ese tema entonces? Bueno, primero yo debo decirle que yo tengo visión a largo plazo y tengo visión a plazo inmediato. Y si usted quiere, hablamos de 5 fórmulas para obtener liquidez inmediata sin necesidad de ponerle un impuesto al pueblo. Lo hacemos sin ningún problema en esta entrevista o cuando usted tenga la bondad de invitarme la próxima vez. Segundo, yo he dicho que hay que reducir el volumen de la masa salarial, que es muy distinto de reducírsela a todo el mundo. Y le voy a poner un ejemplo. Si usted tiene 10 empleados y uno es ineficiente e innecesario, y en el gobierno lo asimilamos a esos que llegan a última hora con contratos provisionales, que son los amigazos de los gobernantes de turno, de sus ministros, de sus subsecretarios y de sus asesores. Muy bien, hay 2 formas de hacer esto. Usted quiere bajar el 10% de la masa, entonces hay 2 formas. Una, le quita el 10% a todo el mundo. Y otra, prescinde del 10%, o sea, de la una persona, que es nuestra fórmula. La gente eficiente, el burócrata de código de trabajo de larga data, el que está en la ley de servicio civil y carrera administrativa, ¿por qué tiene que pagar de su salario, de su disminución de jornada? Porque reducir jornada es un disfraz de bajar sueldo, es lo mismo. Más allá de que la gente trabaja menos en un país donde se tiene que trabajar más, que es otro absurdo, pero bueno, esa es otra discusión. Entonces, usted ahorra el 10%, quiere ahorrar el 20%, entonces quédese con 8 y salga de 2, de esa gente que ni siquiera hay que despedirla, porque al terminar el contrato, simplemente se termina, no hay ni siquiera indemnización que pagar, salvo las proporcionales de ley, en el caso de los trabajadores del Código del Trabajo. Pero lo otro es que para hacer eso, todo el mundo, el eficiente, también se rebaja el salario. Si usted le hace un daño a todo el mundo en esa proporción, y eso en el Estado, cuidado, porque en el Estado lo que ha hecho el presidente es bajar la jornada y solo por 6 meses, ¿ah? No nos confundamos aquí, porque él no se ha amparado en la nueva ley de reordenamiento del Estado, que todavía no está vigente, y que además no trata de los servidores públicos, se ha amparado en la emergencia, que dura solo 6 meses, pero en el sector privado, que la gente gana menos que en el Estado, allí sí la ley habla de una reducción de jornada del 50%. 50% de reducción de jornada. Es decir, 50% de reducción de salario, menos un 5% que como premio, entre comillas, premio, le dicen al que le rebajan 50%, le van a pagar 55% de la proporción del salario. Y hay 3 alternativas. Alternativa 1, con la que sí estoy de acuerdo. Un joven estudiante, una persona que no tiene trabajo, lo contratan por la mitad de tiempo, contrato nuevo, le pagan el 55%, lo afilian al seguro por la proporción. Yo no veo ningún problema, más aún, estoy de acuerdo, veo una necesidad. Pero añaden 2 fórmulas adicionales. Una, que el empleador decrete él mismo una jornada de emergencia y con ese sentido baje los sueldos. El empleador, o sea, una de las partes, es tan injusto como que el trabajador decretara que le dupliquen el sueldo, pues. Y por otro lado, el mutuo acuerdo. Estoy de acuerdo con ese consenso. Pero usted sabe a dónde se inclina la balanza, pues la balanza en una crisis se inclina al que tiene más. Hay un mutuo acuerdo entre desiguales y eso no es. Para eso está el Estado. Correcto. Entonces, por eso votamos en contra. Es muy fácil juzgar sin oír. Es muy fácil juzgar cuando hay una verdadera batería. ¿A dónde va todo esto? Pero ¿no era mejor reformar la ley, plantearla y buscar una ley más viable entonces? Pero si eso es lo que planteamos, pues, pero mire, los tenedores de bonos lo que quieren es cobrar.
Y a los tenedores de bonos hay que pagarles. También por ahí el señor embajador de los Estados Unidos creo que no entendió bien lo que nosotros decimos. Dice, hubiera sido un error no pagar, el Ecuador se quedaría solito. No, si nosotros no estamos diciendo que no se pague. Nosotros estamos diciendo que se pague después de negociar la ampliación del plazo, la baja de los intereses y al menos unas cuotas ascendentes de pago, si no quita de capitales. Eso es lo que está haciendo Argentina, con el aval y el aplauso del Fondo Monetario Internacional, que no es santo de mi devoción. Pero resulta que aquí el ministro, que dijo que iba a pagar $300 millones de los bonos 2020 sin intereses, y los pagó con intereses, mintiendo, que dijo que solamente iba a pagar eso y que con el resto de los tenedores iba a negociar. Resulta que en el mes de marzo pagó $1,000 y pico de millones y se ha comprometido en agosto a pagar 811 millones con una carta vergonzosa donde ofrece premio en vez de descuento y donde dice que no va a renegociar nada. ¿En qué quedamos? Aquí trabajamos para el pueblo, trabajamos para los tenedores de bonos. A quienes nosotros no sostenemos que haya que estafar, no, señor. Sostenemos que tienen que dar un tratamiento justo, como se está haciendo en el resto del mundo. Hoy día lo hace el G7, el G20 lo recomienda, el Banco Mundial lo recomienda, hasta el Fondo Monetario Internacional, que no creí vivir para verlo, oírlo por lo menos, está en esa dirección. Países de distintas ideologías, Estados Unidos, España, Portugal, Argentina, y el Ecuador paga a quien no le quiere cobrar, como rubro general, porque claro, los tenedores de bonos, y peor si son los nacionales disfrazados de extranjeros, quieren cobrar. Y está bien que cobren, lo que no está bien es que cobren a base de martirizar y sacrificar al pueblo ecuatoriano, que es distinto, impedir su desarrollo, su prosperidad. Unas declaraciones suyas como estas que está compartiendo con nosotros, abogado Nebot, podrían fortalecer ese discurso de que entonces hay que tomarse las calles para frenar todo esto. ¿Usted creería que así puede ser después de la pandemia el Ecuador por año electoral? A ver, otra vez su pregunta es genérica y a mí me gusta ser específico. Si se trata de protestar pacífica, ordenadamente, como nosotros lo hicimos multitudinariamente con 300,000 personas contra lo que Correa hacía mal, y no se rompió un foco, y no se dañó un parabrisas, y no hubo un rasmillado, y no hubo un adoquín roto, y peor, grandes daños a instalaciones o quemas de edificios, eso es lícito, eso es político, eso es democracia. Destruir una ciudad a guisa de protesta es un delito que debe ser sancionado en los países civilizados. Entonces, lo uno sí y lo otro no. El juego de la democracia entonces está ahí. Como que no terminamos de entender que estos 14 años, incluidos estos 3 del presidente Moreno, que es del mismo sector que ha gobernado el país, es una especie de recuperación de la democracia, abogado Nebot. Usted nos recordaba las marchas en Guayaquil, pero Correa hizo lo que le dio la gana. Hizo lo que le dio la gana en muchas partes. En Guayaquil no hizo nunca lo que le dio la gana porque nos hicimos respetar. Y la democracia ecuatoriana está surcida. Y algún columnista me criticó diciendo que yo defendía una democracia surcida. No, yo no defiendo democracia surcida. Lo que dije es que podía ser peor, porque podría no haber democracia. ¿Por qué surcida? Porque está almibarada. Se genera una serie de licencias que no existen en la democracia verdadera. La democracia verdadera no es simplemente la independencia de funciones. La democracia verdadera es, como decía Mitterrand, el contrapeso entre las funciones independientes del Estado. Es decir, que las unas controlan a las otras. Aquí se quejan, por ejemplo, el Ejecutivo, y en plena discusión de las leyes sancionan por corrupción directa o indirectamente a un diputado. Y permítame preguntar, ¿y quién le dio los hospitales de Manabí a ese diputado? ¿Quién? La oposición.
o el gobierno. Y si usted mira las transferencias de puchitos de dinero de última hora a pobres alcaldes que por su pequeño territorio y por su poco poder de defensa les devuelven migajas de lo que les deben, y vean después de eso cómo votan ciertos diputados. ¿Qué creen que están tratando aquí con gente que no sabe lo que está hablando? Mucha gente no sabe lo que está pasando, pero otros sí sabemos lo que está pasando. Pues la democracia no es tener jueces a nombre del Ejecutivo, y no es el sistema, es la condición humana, Francisco. En Estados Unidos el presidente de la República nombra, con un visto bueno del Congreso, pero nombra a jueces de la Corte Suprema con el carácter de vitalicios. Entonces, el sistema aquí causaría terror. ¿Sabe cuál es el problema? Que no se ha sabido, por lo menos, que el presidente de la República en Estados Unidos llame a un juez de la Suprema y le ordene qué hacer. Y si eso hubiera sucedido, el juez lo hubiera mandado al diablo. Ese es el fortalecimiento institucional democrático al que yo me refiero. Claro, pero cuando uno dice si aquí van a nombrar y los candidatos a jueces son más que una garantía de juzgamiento, una vergüenza que los propongan no solo como jueces, sino que los instalen de jueces, uno dice, sí, no estamos en esta democracia, que hay que irla construyendo, y en esto estoy de acuerdo con usted, hay que irla construyendo, pero ya hay que dar pasos y hay que demostrar que se puede llegar a acuerdos. Vamos retrocediendo. Usted estaba en el Congreso del 98, si mal no recuerdo, como asesor. Dígame, ¿usted conoce algún sistema mejor que la cooptación? Yo la presenté en 1990. Usted en ese entonces era activo en Democracia Popular. No pasó, pero cosechamos eso el año 98. Y se hizo una corte de cooptación. ¿Y quién estaba en esa corte de cooptación? Yo no le voy a decir valores indiscutibles de mi partido, porque pensaría alguien que estoy defendiendo nombramientos que allí se hicieron, que yo no lo hice, sino que se hicieron como mandaba la Constitución. Y los que entonces era su partido, como el doctor Albán, como el doctor Wright, como muchísimas personas que en mi concepto fueron intachables como ministros de la Corte. Entonces no es que vamos avanzando, es que vamos retrocediendo. Uh-huh. Claro, es ahí donde uno dice, habíamos avanzado ese modelo de corte, y usted hace bien en recordar, no solo por gente que ha sido profesor nuestro y le reconocemos así, de valía, porque los partidos proponían gente que no dependa de la militancia, pero hemos llegado en cambio a sustituir esa corte por una de vergüenza, abogado Nebot. Entonces eso hay que intentar, y usted que es un activo político, que su voz es escuchada, el país espera que nos planteen cosas más viables, que mejoren, no que insistan en lo que ha pasado en estos 14 años. Bueno, eso no me lo diga a mí, porque yo no insisto en lo que ha pasado en 14 años, yo he combatido lo que ha pasado en 14 años y lo malo de antes también. Yo no entiendo la amistad como darle la razón a los amigos cuando no la tienen, ni entiendo la política como porque la propuesta venga de un adversario decir que es mala, pero lo que es malo, punto. Y no se puede transar con lo malo, porque no hay malo a medias. Así es. Vamos a tener un nuevo diálogo, esperemos, abogado Nebot. Lamentablemente se nos fue el tiempo, pero yo quisiera pedirle entonces un último mensaje. La pandemia, la recuperación de la democracia, sus propias decisiones para la vida política, ¿están tomando en cuenta todo esto para plantearnos por lo menos un país distinto, que veamos a este gobierno como transitorio e ir en busca de la recuperación de la democracia, abogado Nebot? Bueno, así tiene que ser. Uno tiene que filosóficamente apuntar al deber ser y cambiar lo que es. Y eso está en los planes de cada uno de los grupos políticos o de la academia o de quien quiera opinar.
y nosotros tenemos el nuestro. Nosotros nunca nos oponemos a algo sin dar una solución que a nuestro juicio es la correcta. No queremos decir que somos infalibles. Pero yo le pregunto, dígame otro grupo político que tenga planteamientos aquí. Porque yo le puedo mandar y se los voy a mandar. Porque se ve que hay veces no llegan, uno los manda o no se leen. Se los voy a mandar para que usted tenga la bondad de leerlos. Usted podrá concordar o no concordar, esa es la democracia. Pero usted no podrá ni nadie decir que no existen. Y otra cosa, en los países donde se ha hecho eso hay éxito. Y no es un problema ideológico. El señor Costa de Portugal es socialista. No tiene la misma ideología que tiene el señor Trump. Pero cuando hay éxito económico se debe a las mismas consecuencias generadas en las mismas acciones. Aquí en la época de las ideologías dogmáticas ha pasado. Aquí hay que hacer cosas eficaces, honestas y solidarias que den resultados probados. Y ese resultado se llama prosperidad. Ese resultado no se llama cuento, ni discusiones, ni demoras. Entonces, es cuestión de cada cual tiene su visión sobre las cosas. Y nosotros no somos cerrados, nosotros no somos personas que no sabemos conversar. Ahora, diálogo, el diálogo es sentar al que quiere liquidar al pueblo con el que no lo quiere liquidar. Sí, se pueden sentar. La pregunta es, ¿cuál es la consecuencia en eso? La consecuencia es que se liquide al pueblo a medias. Sí, bueno, tenemos que enfrentar no solo para, digamos, pensando en a quién se liquida, sino cómo se salvan la Lo mayoría, que hay que abogado liquidar Nebot. es la pobreza. A la pobreza sí hay que liquidarla. Si usted mira la doctrina social de la Iglesia, la opción de los pobres no es liquidar a los pobres, es liquidar a la pobreza. Claro. Y quien no entienda eso, o no tiene alma, o no ha leído nada, o no tiene cerebro. Y de todo eso se necesita para construir un país. Muchísimas gracias, abogado Nebot. Estaremos en contacto entonces. Gracias a usted, cuando usted guste, un saludo muy cordial.